Hola, Quizcomers. Lo reconozco. En este canal somos auténticos fans de Tesla y todo su trabajo. Tesla tiene una historia fascinante. Desde sus grandes inventos hasta su lucha con Edison, forjó una historia irrepetible. Comenzamos. A ver, imaginaos el final del siglo XIX. Se estaba librando una batalla, pero una batalla monumental. Y no era con ejércitos ni cañones, sino con ideas, con cables y, sobre todo, con dos de las mentes más brillantes de la historia. Por un lado, el inventor más famoso del mundo, Thomas Edison, y por el otro, un visionario recién llegado de Europa, Nikola Tesla. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el conflicto que literalmente electrificó nuestro mundo. Y esta frase de Tesla es que lo resume todo a la perfección. Captura la esencia de esta disputa. Porque no se trataba solo de qué tipo de electricidad es la mejor. No. Era una colisión de filosofías. El dominio práctico del presente contra una visión súper audaz del futuro. Para entender esta guerra, primero hay que entender cómo estaba el panorama. Y a finales del 1800, la electricidad tenía un rey indiscutible, Thomas Edison. Su empresa estaba iluminando ciudades enteras y, cambiando la vida de la gente con su sistema. El sistema de Edison se basaba en la corriente continua, OCC. La idea es muy sencilla de entender. Los electrones viajan siempre en la misma dirección, del polo negativo al positivo. Es un flujo constante, directo, como el agua que sale de una manguera. Para la época, desde luego, era una auténtica maravilla. Pero esta maravilla tenía unos inconvenientes bastante serios. La corriente continua perdía muchísima energía con la distancia. ¿Esto qué significaba? Pues que había que construir una central eléctrica prácticamente en cada barrio. El cielo de ciudades como Nueva York se convirtió en una maraña de cables de cobre, gruesos y carísimos. Y además era peligroso. Durante una gran tormenta en 1888, los cables se cayeron y causaron la muerte de decenas de personas electrocutadas. El reino de Edison, como vemos, tenía grietas importantes. Y justo por esas grietas se coló un genio, un inmigrante serbio llamado Nikola Tesla, que llegó a Nueva York en 1884 con 4 duros en el bolsillo y una cabeza llena de ideas que, estaban a punto de ponerlo todo patas arriba. Pero ojo, que no venía de la nada. Llegó con una carta de recomendación para el mismísimo Edison que dejaba las cosas bastante claras. A pesar de todo, parece que Edison no se impresionó demasiado al principio, pero le contrató. El escenario para el gran enfrentamiento ya estaba listo. Y esta diapositiva es clave, porque aquí entendemos por qué el choque era inevitable. Eran como el día y la noche. Edison era el inventor pragmático, el de mancharse las manos. Su método era la prueba y el error, construir miles de prototipos hasta que uno por fin funcionaba. Tesla, en cambio, era un teórico con una formación académica muy sólida. Él diseñaba, calculaba y resolvía los problemas enteramente en su cabeza antes de construir absolutamente nada. Hola, perdona que me cuele en este vicio, pero soy Bob. Tesla decía que su cerebro era solo un receptor y que en el universo existe un núcleo del que obtenemos conocimiento. Si tu receptor está lento hoy, recuerda, Nikola diseñaba máquinas enteras en su mente sin tocar un papel. Entrena tu visualización y verás cómo tu hardware mental se actualiza solo. Y esta cita de Tesla lo dice todo, ¿verdad? Veía el método de Edison como una pérdida de tiempo, como una búsqueda a ciegas. Esta diferencia tan bestia en su forma de pensar sería la raíz de su conflicto, primero a nivel profesional y luego personal. La ruptura definitiva llegó con una promesa rota. Edison le ofreció a Tesla $50.000, que era un dineral para la época, si mejoraba sus generadores de corriente continua. Cuando Tesla lo consiguió, Edison básicamente se rió en su cara y le dijo que era humor americano. Tesla, ofendido y lógicamente decepcionado, dimitió en el acto. Dejó de ser un empleado para convertirse en un rival. Y así, amigos, comienza la famosa guerra de las corrientes, una lucha pública, empresarial y científica que enfrentó a Edison y su General Electric contra Nikola Tesla, que encontró el respaldo del empresario George Westinghouse. ¿Y el premio? Pues nada menos que decidir el estándar eléctrico para el siglo XX. La pregunta en el centro de todo el conflicto era esta. ¿Cuál era la mejor forma de llevar la electricidad a todo el mundo? La respuesta de Tesla, como podéis imaginar, era radicalmente diferente a la de Edison. La respuesta de Tesla fue la corriente alterna, o CA. A diferencia de la continua, aquí la corriente cambia de dirección constantemente, va y viene. Pero su verdadera magia, su gran truco, estaba en el transformador. Con la CA se podía elevar el voltaje a niveles altísimos para transportarla cientos de kilómetros sin apenas pérdidas. Y luego, al llegar a su destino, reducirlo a un nivel seguro para usar en casa. Vamos, que era la solución a todos los problemas de la corriente continua. Edison vio que su imperio se tambaleaba y no compitió solo con la ciencia, que va.
Lanzó una campaña de desprestigio brutal, llenó las calles de carteles de advertencia, hizo demostraciones públicas espeluznantes electrocutando animales para que la gente asociara la CA de Tesla con la muerte. Y lo más fuerte es que apoyó la creación de la silla eléctrica, asegurándose de que funcionara con corriente alterna para grabar a fuego en la mente de todos que la tecnología de su rival era mortal. La guerra necesitaba un campo de batalla final, un sitio donde demostrar de una vez por todas qué sistema era superior. Y ese lugar fue la Exposición Universal de Chicago de 1893. Iluminar esa feria, eso sería la demostración definitiva. El contrato estaba en juego. Edison y General Electric presentaron una oferta de $1 millón. Pero Tesla y Westinghouse, gracias a que su sistema era mucho más eficiente, presentaron una oferta por la mitad de precio. La decisión fue puramente económica, pero sus consecuencias iban a ser históricas. Ganaron el contrato. El desafío era, inmenso. Tenían que iluminar todo el recinto que era conocido como la Ciudad Blanca. Para conseguirlo, el sistema de Tesla y Westinghouse dio energía nada más y nada menos que 100.000 bombillas incandescentes. Una auténtica pasada. Y llegó el momento de la verdad. El presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, pulsó el botón y ¡boom! La feria se inundó de una luz como nunca antes se había visto. Fue una victoria espectacular, pública. La corriente alterna no solo funcionaba, sino que era más barata, más eficiente y más segura. La guerra había terminado. Pero claro, la victoria en Chicago fue mucho más que un acto simbólico. Marcó el comienzo de una nueva era. La corriente alterna se convirtió en el estándar mundial, sentando las bases de la red eléctrica que a día de hoy alimenta nuestras vidas. El éxito fue inmediato. Poco después se construyó la primera gran central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, que enviaba electricidad hasta la ciudad de Buffalo, a 32 kilómetros. Esto demostró el increíble potencial de la CEA para generar energía en sitios remotos y distribuirla a grandes distancias, justo lo que Edison decía que era imposible. El futuro que Tesla había imaginado se estaba haciendo realidad. Pero, ¿y qué pasó con el sistema de Edison? Pues curiosamente, su legado aguantó muchísimo tiempo. Aunque ya estaba obsoleto para la distribución a gran escala, la red de corriente continua de Nueva York siguió funcionando durante décadas, sobre todo para alimentar ascensores antiguos y cosas así. No fue hasta 2007, fijaos, más de un siglo después, cuando la compañía con Edison apagó el último interruptor de corriente continua. Al final, esta historia nos deja con una pregunta fundamental que va más allá de la electricidad, ¿no? El pragmatismo de Edison nos dio luz de forma inmediata, pero la visión de Tesla nos dio el mundo conectado que tenemos hoy. Entonces, ¿dónde está el verdadero progreso? ¿En resolver los problemas que tenemos delante o en imaginar las soluciones para los problemas que todavía ni siquiera sabemos que vamos a tener? Ahí queda eso.